Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo, les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio, Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Algunos cristianos tratan de vivir dentro de la voluntad de Dios mientras abren sus Biblias solo en las iglesias. Esta práctica es similar a jugar al baloncesto sin conocer las reglas, lo cual genera errores y frustraciones. Para obedecer al Señor, primero hay que saber lo que Él ha dicho en su palabra. Una vez me salté la lectura de la palabra de Dios durante una semana como una especie de experimento. En el transcurso de solo 7 cortos días, mi pensamiento pareció nublarse, mi actitud sufrió y podía sentir que mi corazón se enfriaba para con el Señor. Esa semana me confirmó que la Biblia no es solo para los domingos. Ella es necesaria porque ilumina la verdadera naturaleza de Dios y enseñarnos sus principios y mandamientos. Solo después de leer la Biblia podemos comenzar a meditar en sus versículos y dejar que ellos nos transformen. Al mantener nuestro enfoque en el Padre Celestial y su palabra, la meditación diaria nos ayuda a transformar el conocimiento bíblico en obediencia activa. Mientras meditamos en un pasaje, el Espíritu lo usará para enseñarnos la manera correcta de vivir, enderezar nuestro rumbo cuando nos desviemos y capacitarnos para obedecer los mandamientos bíblicos. Él no solo nos revelará cómo aplicar la verdad a nuestra vida, sino que también nos dará su poder para hacerlo. Con esta reflexión, quiero comenzar con esta segunda parte acerca del cambio. La obediencia es la llave que abre todas las puertas de bendición. Si todavía te rehusas a obedecer a Dios, eso quiere decir entonces que no hay cambio en tu vida. Eso es sencillo de poderlo comprender. Te lo repito, si todavía te rehusas de obedecer a Dios, quiere decir que entonces no hay cambios en tu vida. Cambios de fondo, cambios en los cuales tú te exijas y que realmente te enseñen a pagar el precio que sea necesario. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículos del 1 al 6 y te lo quiero leer en la versión NTV. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, la cría de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Deuteronomio 28, 1, 6, NTV. Mira qué interesante saber dentro de la voluntad de Dios, la cual de ella misma dice que es buena, que es agradable y perfecta. ¿Cómo no ha de serlo si aquí tenemos una promesa importante? Obvio, esta es una promesa que está sujeta realmente a una condición, y es si obedecemos. Y de hecho así comienza: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos. Porque así es la vida. La vida no está para que nosotros la vivamos como querramos, como pensemos, como deseemos.
aunque realmente la historia nos dice que es así como el ser humano se sometió mejor a vivir bajo sus propios conceptos y pensamientos que bajo los de Dios, por supuesto. Entonces, aquí tenemos un texto y más una reflexión con la cual comencé este punto sobre la obediencia es la llave que abre todas las puertas de la bendición. Porque sí que es importante y sí que es necesario aprender a obedecer. Es un proceso, pero no es un proceso tampoco que demore toda una vida, porque no es justo, por así decirlo, no es de buena presentación que algunas personas, dentro de muchas por supuesto, lleven muchísimos años de vida en Cristo y todavía les cueste obedecer. Sencillamente no han tenido la palabra de Dios como preferente asunto de su propósito realmente. No lo han tenido. Y quizás son de aquellos que todavía van a la iglesia y solamente cuando lo hacen es que abren la palabra de Dios, porque una vez que llegan a sus casas se olvidan de ella totalmente y la vuelven a cerrar. Pero si nosotros consideramos lo que Dios nos enseña en Deuteronomio, entonces ya sabemos todas las bendiciones. Es verdad, entonces que se abre realmente puertas, fruto de tener la llave de la bendición. Proverbios capítulo 6, versos 20-23 en la NTV dice lo siguiente: Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz, su disciplina correctiva. Mira qué importante y mira qué hermosa es la palabra del Señor. Como siempre Dios nos está llamando toda nuestra atención para que le prestemos a Él oído a su bendita palabra. Para que así, de esa misma forma en que tengamos el deseo de escuchar su voz, su palabra, sus instrucciones, todo lo que es necesario para nosotros, cómo nos desmenuza, cómo nos está explicando de una manera sencilla, cómo nos enseña realmente las cosas como debe ser y obviamente de una manera muy clara. Proverbios 6, 20-23 te está explicando Dios todo el interés de un padre y de una madre y los frutos que se reciben y las bendiciones que se reciben de parte de Dios una vez que nosotros como hijos sabemos andar en los estatutos que Él nos da. Qué hermosa es la palabra del Señor. Juan capítulo 6 verso 38 también en la NTV nos enseña lo siguiente. Dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Ayer hablábamos acerca de unos textos hermosos con respecto a los tiempos antiguos y el tiempo actual con respecto a la iglesia del Señor, ¿cierto? Y cómo Dios desde un principio siempre nos demanda la obediencia y por supuesto a través de su Hijo no es la excepción. Y miremos aquí entonces en Juan 6:38 cómo es el mismo Señor Jesucristo el que nos dice para qué vino a este mundo. Y no vino para vivir como Él quiera o como Él haya querido. Lo dice: no he descendido del cielo para hacer la voluntad. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Eso nos tiene que poner a pensar, por ejemplo, ¿tú para qué has venido a este mundo? ¿Qué conciencia tienes realmente de tu presencia
de tu existencia en este mundo. ¿Estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad de quien te creó, de quien te dio la vida a través de tus padres? ¿Vale realmente la pena que lo medites? Vale la pena que lo reflexiones, porque eso mismo te enseñará entonces a crear nuevas posiciones, nuevas circunstancias que quieras proponerte a ti mismo como tal. Decisiones importantes que tienes que aprender a determinar con respecto a tu vida, a tu estancia en este mundo. Como puedes ver, el Señor Jesucristo no vino para hacer su voluntad, sino de la voluntad del que lo envió. Nosotros también fuimos enviados, es decir, fuimos creados. Nosotros fuimos creados. Y el que nos creó no nos dio la vida para que hiciéramos nosotros lo que quisiéramos. Aunque nos dio voluntad propia, sí es verdad, nos dio voluntad propia. Pero lo mejor de tener voluntad propia, ¿sabes qué es? Que yo soy el que decido buscar a Dios. Y no estoy esperando a que Él me obligue a que yo lo busque. Hay que aprender a verlo realmente por el lado de la bendición que es tener una voluntad propia. Y creo que vale la pena que lo consideres muchísimo en tu vida, que seguramente va a beneficiarte muchísimo. Jesús es el mejor ejemplo para aprender a obedecer. Jesús obedeció siempre, tanto a su Padre Celestial como a sus padres terrenales, José y María. Con el ejemplo de obediencia de Jesús, los niños aprenderán a obedecer también a Dios y a sus padres. Es importante que como padre, como madre, tú puedas enseñarle realmente de una manera muy pedagógica para que tus hijos comprendan y que se levanten así. Mira, es de una manera importantísima, sinceramente, que podamos aprender a entender esta gran necesidad que tenemos dentro del hogar, dentro de las familias. Sigamos comunicándonos con Dios, sigamos hablando con Dios, tengamos toda nuestra atención para escuchar su voz. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 5 en la TLA dice lo siguiente: 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Te traigo a colación nuevamente este texto que, por supuesto, también me abre un compás interesante, y es todo lo que sentía su padre por su hijo. El padre dice: yo lo amo y estoy muy contento con él. ¿Cuál es la razón fundamental para que un padre ame y esté feliz con su hijo, con sus hijos e hijas, por supuesto? Por naturaleza, los padres amamos a nuestros hijos, por naturaleza. Pero hay algo que es muy importante comprenderlo, y es que si algo nos pone a nosotros felices, los padres, papá, mamá, es que ellos sean obedientes. Y por supuesto, un hijo obediente va a servir de ejemplo para sus hermanos o obviamente para la sociedad. Y eso es lo que el Padre le dice aquí a los discípulos: Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. El tema aquí fundamental en este texto es que el Señor Jesucristo, el Hijo, obedecía al Padre en todo. Y mira, lo acabamos de leer en Juan 6:38.
pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Te das cuenta? Y el Padre lo constata, el Padre lo afirma, el Padre dice, da buen testimonio de su Hijo y aún dice en qué estado se encuentra, de felicidad, amándolo, porque el Hijo le está obedeciendo. Qué interesante, qué importante. Podemos aprender entonces, podemos entender que la obediencia es posible si tú realmente te enfocas en ella. Obediencia es la premisa detrás de todas las promesas. Dios te da sus promesas por gracia, pero tú puedes disfrutar de sus promesas cuando sigues sus instrucciones. Esa es una gran verdad. En desobediencia no se disfruta absolutamente nada. Solo cuando tú estás realmente bajo las instrucciones de tu papá, de tu mamá, y por supuesto bajo la instrucción de Dios como tu creador a través de su palabra, pues obviamente vas a disfrutar. Las promesas serán reales, serán verdaderas. Así serán para tu vida. Algunas veces comprendes las instrucciones de Dios, pero otras veces no. Y tú necesitas obedecer, ya sea que entiendas o que no entiendas. Y esto es algo muy importante. Es decir, no se necesita o no es realmente lo vital. Lo digo desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque así piensa el ser humano realmente. Es que me parece como curioso o yo no entiendo por qué las cosas tienen que ser así, entonces yo no voy a obedecer a eso, porque eso me va a causar, no sé, dolores, por así decirlo. Y no obedecen a Dios, no obedecen lo que está escrito en su santa palabra. Escogen qué es lo que obedecen. Escogen a qué palabra prestarle atención. Escogen a qué seguir las instrucciones como Dios quiere, pero lo están escogiendo. Es decir, no están prestando atención a todo realmente, sino que se dan a la tarea de decir esto sí, esto no. Y Dios es muy claro en su palabra. Obedéceme. El Señor Jesucristo lo obedeció en todo y en eso se enfocó. En eso se enfoca, nuevamente te digo, en eso se enfoca. En eso es determinante el concepto de la obediencia. ¿Quieres abrir la llave de las bendiciones? Obedece. Aprende a amar la obediencia. Aprende a estar cerca de Dios y de su palabra. Aprende a conocerlo. Porque allí entonces seguro que las promesas se van a cumplir una tras otra. Quiero invitarte para que te acerques a Dios, donde quiera que tú estés en estos momentos, y cierres tus ojitos y abras tu boca y le digas: Señor, gracias. Con todo mi corazón quiero darte gracias, Señor bendito, por permitirme un día más de vida y comenzar este día escuchándote a ti, atendiéndote, Señor, a través de estas meditaciones, el pan de vida. Gracias por cada palabra, por cada enseñanza, Señor. Aquí está mi vida, le puedes decir: aquí está mi vida. Sí, Señor, yo quiero aprender la obediencia, porque es mi necesidad, porque sé que es para bendición de mi vida. La tomo, Señor, oh Dios, con ardua necesidad. Sí, quiero esforzarme, quiero pagar el precio que sea necesario, porque yo también, al igual que el Señor Jesucristo, yo también, Señor, quiero que estés feliz conmigo, Señor. Quiero que tú estés contento, que te goces conmigo, Señor. Quiero sentir tu amor, que tú también me digas: yo te amo también, que yo también lo pueda vivir porque yo te estoy obedeciendo. Gracias por darme siempre tu palabra viva y eficaz en todo momento. Te agradezco con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, qué hermoso es seguir acompañándonos de Dios y de su palabra. Recuerda, estudia la palabra de Dios, es tu necesidad. Para conocer a Dios hay que acercarse a Él. Y las meditaciones del pan de vida te acercan a Dios.
Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga muchísimo. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.